Koinonia Radio, 1420 AM. Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología. Bienvenidos, bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Estamos en un programa especial de neumatología. Hoy, como sabemos, pues todos nuestros sacerdotes en Semana Santa, pues están muy ocupados. Las misiones, el trabajo parroquial y no es la excepción el Padre Israel. Así que con mucho gusto pues estamos aquí compartiendo con ustedes un programa especial de neumatología, ya pasando la Semana Santa. Entonces volvemos con nuestra programación habitual y tendremos por supuesto nuevamente al Padre Israel con nosotros. ¿De qué vamos a hablar en este programa? Pues de algo que sucedió, que aconteció hoy, muy importante para nuestra iglesia, la misa crismal, la Santa Misa Crismal, que como sabemos se llevó a cabo este miércoles en la catedral. Y bueno, pues tuvimos ahí la asistencia, por supuesto, de nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. También estuvo con nosotros Monseñor Isidro Guerrero, el obispo de Mexicali. Y bueno, pues tuvimos también la asistencia de 150 sacerdotes, además de los diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas. Y bueno, pues fue una celebración sumamente, de verdad, solemne. Y bueno, pues aprendimos mucho y es algo que nosotros queremos contar. Estamos en la Semana Mayor, la semana más importante para nosotros los cristianos católicos. Sabemos que aquí celebramos lo que es la glorificación del Señor, la glorificación que comienza con, pues siempre es parte de la glorificación del Señor, pero la glorificación del Señor también es la pasión. También es la pasión, muerte y por supuesto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos celebrando durante toda la semana en el Evangelio y la liturgia, pues nos traen muy importantes cada una de las cosas que hemos leído durante esta semana. Por ejemplo, el lunes tuvimos la alegría de leer lo que es la unción en Betania, en el capítulo 12 de San Juan. Y ayer martes también estuvimos viendo la cita sobre todo de la traición de Judas, y así cada uno de los días de esta Semana Santa nos va a traer algo importante. Pero hoy vamos a hablar de la misa crismal. ¿Qué es la misa crismal? Bueno, pues vamos juntos a aprender muchísimo, sobre todo. Dice que la misa crismal se le llama así porque la celebra el obispo con todos los presbíteros y diáconos de su diócesis. Esta vez fue así. Además, algunos sacerdotes que venían representando las diócesis tanto de Ensenada como de Mexicali. No supimos que viniera alguien de La Paz, pero posiblemente también haya venido alguien de La Paz. La misa crismal es una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del obispo. Nosotros acabamos de recordar también que cuáles son la misión del obispo, así como del sacerdote, pues santificar, enseñar, gobernar. Así que es una de las manifestaciones, ¿sí?, de la plenitud sacerdotal del obispo, y como un signo de la unión estrecha de los presbíteros con él, y hacer de la celebración una fiesta del sacerdocio. La misa crismal, el lugar y el momento donde se bendicen tanto el óleo de los catecúmenos como el óleo de los enfermos y se consagra. Es una gran diferencia. Estos dos primeros óleos, catecúmenos y enfermos, se bendicen y el santo crisma se consagra, es decir, es algo mucho más especial. ¿Y de qué está hecho el santo crisma? ¿De qué está hecho los óleos? Pues de aceite, principalmente de aceite. Y nosotros vemos que el aceite es un signo
del Espíritu Santo. Es uno de los signos que más nos hablan de la misión del Espíritu Santo. Y en ocasiones decimos, pues, ¿por qué el aceite? Pues el aceite nosotros lo conocemos, ¿para qué? Pues para la comida, para la alimentación, solamente. Pero no es solamente para eso. Simplemente para el diario vivir. Yo siempre les pongo el ejemplo de una maquinaria. Háblese, por ejemplo, de un automóvil, de un vehículo. ¿Qué sucede cuando no tiene aceite? ¿Verdad? Pues se desviela y ya no sirve para nada, es decir, se descompone totalmente, se rompe la maquinaria, y eso es a partir de que no tiene aceite y agua. Entonces, ¿qué sucede cuando esa maquinaria está lubricada con aceite? Camina perfectamente, ¿verdad? Camina, los engranes se van uniendo y todo empieza a caminar perfectamente. Así es exactamente la maquinaria de nuestra vida, la maquinaria de nuestra familia, la maquinaria de un matrimonio, de una amistad. Cuando no hay ese aceite del Espíritu Santo, no camina. Definitivamente, y llega a romperse, se rompen las relaciones de padres e hijos, de esposa y esposos, de hijos y padres. Es decir, esa maquinaria que debiera de ir funcionando perfectamente, se rompe, se quiebra, se descompone. Y hay que volver nuevamente a hacer algo muy, muy grande para que vuelva a funcionar, ¿sí? Pero si siempre estuviera lubricada esa máquina, no sucedería. Es exactamente lo mismo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo creo que aquí es muy importante que nosotros sepamos, si hay una relación en tu vida que no funciona, que no camina, y es una relación importante. Háblese, por ejemplo, en un matrimonio, que algo pasa en ese matrimonio, que pues están a punto de divorciarse, que siempre están peleando, que ya no quieren nada uno con el otro. Allí falta el Espíritu Santo, allí falta esa unción, ese aceite bendito que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Una relación de trabajo igual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pedir la unción del Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, tú puedes hacer que esta relación funcione, que esta relación camine, que esta relación trabaje, como dirían en Estados Unidos. Sí, entonces es muy importante que nosotros pidamos al Espíritu Santo que venga a de verdad a llenar esa maquinaria vieja, oxidada, que ya no camina. Entonces, el aceite siempre ha sido un signo de la unción, de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento vemos cómo se ungía a personas muy importantes. Recordemos que el Espíritu Santo antes de Pentecostés no había sido derramado sobre toda la faz de la tierra. Simplemente lo tenían, ¿quiénes? Pues los reyes, los sacerdotes y los profetas, y algún que otro anahuín. ¿Qué quiere decir algún otro anahuín? Es aquellos pobres de Yahvé, aquellos que esperaban, que toda su vida estaban totalmente esperando en Yahvé. Por eso se les llamaba pobres, no porque fueran pobres económicamente, algunos quizá coincidía, sino se refiere a esos pobres de espíritus que nos habla en el libro, en el Evangelio según San Mateo, esos bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, eran ungidos en el Antiguo Testamento, quienes, los reyes, sacerdotes y profetas, ¿sí? Y nosotros vemos que ya vemos desde el libro del Éxodo, como también se nos enseña aquí que Dios le ordena precisamente a Moisés que sea ungido Saúl, que sea ungido como rey. Pero antes de esto, nosotros vemos que el profeta, así como tal, antes de ser profeta, era ungido con el óleo santo. Y bueno, pues vemos también que cada uno de los sacerdotes también tenía que ser ungido. David, como rey, también fue ungido. ¿Dónde encontramos nosotros esa cita de la unción de David? En primera de Samuel 24:6, que precisamente nos habla de cómo antes ya fue ungido Saúl como rey. Pero aquí vemos en el capítulo 16,
que dice en el versículo 13, tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algo que caracterizaba a esta unción es que después de ser ungidos, venía el Espíritu de Dios. Entonces, no es diferente. Ahora, ese es el signo de que el sacerdote pide la unción del Espíritu Santo en el que se va a bautizar, en el que se va a confirmar. Pero hay una cita clave para hablar de la unción. Lo vemos en el capítulo 11 de el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. Dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y me inspirará en el temor de Yahvé. Palabras de Dios, te alabamos, Señor. Así que vemos aquí el Espíritu Santo en plenitud, y solamente sabemos que el Espíritu Santo se ha derramado en plenitud ¿sobre quién? Sobre el Mesías, sobre el Cristo, que quiere decir ungido. Sobre él reposa plenamente el Espíritu Santo y todos estos dones que dice que será totalmente, reposarán en él. Sí, y nosotros, y a partir del día de Pentecostés, nosotros también podemos pedir que el Espíritu Santo venga y repose sobre nosotros. Podemos también pedir y prepararnos para que estos dones del Espíritu Santo vengan a ser parte de nuestra vida. Así que el aceite que este día se ha bendecido, que se ha consagrado, pues tiene ese sentido. Es el signo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Es el signo del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los católicos que son bautizados, que son confirmados, ¿verdad? O aquellos que reciben el orden sacerdotal y sobre todo también a los enfermos, pero de esto vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son cada uno de estos óleos y para qué los usa nuestra iglesia? Vamos a una pausa y enseguida regresamos, no se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Este es tu programa Yucat. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yucat, Yucat, Yucat. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu.
Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos en este programa especial que estamos hablando de la misa crismal. Vamos a ver un poquito de la historia de la misa crismal. Y dice así: el origen de la bendición de los santos óleos y del sagrado crisma procede de ambiente romano, aunque el rito tenga huella galicana. Parece ser que hasta el final del siglo VII la bendición de los óleos se hacía durante la Cuaresma y no el Jueves Santo. Haberla fijado en este día no se debe al hecho de que el Jueves Santo sea el día de la institución de la Eucaristía, sino sobre todo a una razón práctica. Para disponer de los santos óleos, sobre todo el óleo de los catecúmenos y del santo crisma, para la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana durante la vigilia pascual. Sin embargo, no se debe olvidar que este motivo de utilidad no resta nada a la teología de los sacramentos, que los ve a todos unidos a la Eucaristía como fuente y culmen del cristiano. La palabra crisma proviene del latín crisma, que significa unción. Así se llama ahora el aceite y bálsamo mezclados que el obispo consagra en esta misa. Con estos óleos serán ungidos los nuevos bautizados y se asignará a los que reciben el sacramento de la confirmación. También son ungidos el obispo en la cabeza y los sacerdotes en el día de su ordenación sacramental en las manos. Así pues, el santo crisma, es decir, óleo perfumado que representa al mismo Espíritu Santo, nos es dado este Espíritu junto con sus carismas el día de nuestro bautismo y de nuestra confirmación y en la ordenación de los diáconos, sacerdotes y obispos. Bueno, aquí nos dice que regularmente se lleva a cabo esta misa los jueves santos en la mañana. ¿Por qué hoy nosotros tuvimos el miércoles esta misa? Pues simplemente porque es muy práctico. No solamente aquí en Tijuana yo he visto esto, también en San Luis Potosí se lleva a cabo esta misa los miércoles. ¿Por qué? Porque es muy práctico. Si se pide, porque además de esto es un día para que los sacerdotes, ¿verdad? El sacerdote lleve a cabo también la renovación de sus promesas que hicieron el día de su ordenación. Entonces se pide o se requiere que todos los sacerdotes estén junto con su obispo, porque acabamos de leer que este día es un signo de la unión estrecha de los presbíteros con el obispo. ¿Por qué? Porque además de que todos llevan a cabo eso, hay una oración muy especial que lo hacen el obispo junto con los sacerdotes, se llevan a cabo las promesas, se renuevan las promesas que se hicieron el día de su ordenación. Así que por motivos prácticos, pues es mejor el miércoles. ¿Por qué? Porque el jueves, como acabamos de decir al comienzo de este programa, todos los sacerdotes están ocupados. Y háblese de que si están allá, por allá, no sé, en el municipio de no sé dónde, muy alejado, entonces es muy poco práctico que el jueves se trasladen aquí hasta la catedral y luego se regresen inmediatamente a celebrar lo que es la misa del Jueves Santo. Entonces, por motivos prácticos, se celebra el miércoles, aunque la tradición dice que se celebra casi siempre el jueves, pero pues nosotros vemos que hoy en la mañana se celebró esta misa crismal. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que significa cada uno de los óleos, ¿sí? El óleo de los catecúmenos, primeramente, se aplicaba un domingo antes o muchos antes a los adultos, a los catecúmenos, y es el óleo de la alegría, es el óleo que nos llena de esa alegría, pero también tiene otro significado. Se extiende el efecto de los exorcismos, pues los bautizados reciben la fuerza para que puedan renunciar al diablo y al pecado antes de que se acerquen y renazcan de la fuente de la vida, además que son bendecidos como templos vivos del Espíritu Santo. Ahorita no hay mucha diferencia o no podemos notar, ¿verdad?, cada uno de las misiones de este óleo o del crisma, porque se hace inmediatamente. Si nosotros vemos, antes de crismarlo, se destapa el pechito del niño y se le signa con el óleo de los catecúmenos. Así que las personas que no saben, pues piensan que es el mismo óleo. Cuando se hace la diferencia es cuando hay catecúmenos, cuando son los adultos que están recibiendo la preparación para bautizarse. Entonces, una semana antes o varias semanas antes se hace esto, la unción del óleo de los catecúmenos. Así que sabemos que este efecto sirve como
se extiende el efecto, dice, de los exorcismos, es decir, nos da la fortaleza para nosotros vencer el pecado, renunciar. Y sobre todo, yo recuerdo unas palabras muy especiales que decían, nos llena de una gran alegría por el hecho de que pronto, en un momento, vamos a estar recibiendo la plenitud del Espíritu Santo, que nos hará hijos de Dios, que nos hará miembros de la iglesia y muchísimas cosas más, ¿sí? El óleo de los enfermos. ¿Qué es el óleo de los enfermos? Bueno, esto nosotros lo encontramos muy claramente en la carta de Santiago. No sé si ustedes recuerdan que allí vemos muy claramente Santiago capítulo 5, versículos 15, dice, bueno, desde el 14. ¿Sufre alguno entre vosotros que ore? ¿Está alguno alegre que cante salmos? ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es muy importante, porque este óleo principalmente se unge a los enfermos. ¿Cuándo? En el sacramento de la unción de los enfermos, que comentábamos en la mañana, que antes se llamaba la extrema unción. ¿Por qué? Porque yo recuerdo perfectamente que ya ahora sí que cuando ya casi estaba muriendo la persona, entonces háblenle al Padre. Eso es un error tremendo. No debe de ser así. Y yo recuerdo perfectamente que algunas personas decían, es que no hay que hablarle al Padre porque se va a asustar. Se va a asustar el enfermo, va a pensar que ya se va a morir. Y yo siempre he dicho, pues mejor evítale un susto aquí, que se asuste con el sacerdote, que diga, creo que ya me voy a morir, y se prepare. Porque si no está preparado y si está en pecado mortal y si no se arrepiente, pues tremendo susto que se va a llevar el enfermo ya directamente del cara a cara con Satanás. Este sí va a ser susto que le va a durar toda la eternidad. Entonces, un sustito aquí que no es cierto, es mal formación de nosotros los católicos. No debe de ser así. Recordemos que este sacramento de la unción de los enfermos, precisamente, ¿sí?, es para prepararnos para la entrevista ya con el encuentro con Dios en nuestra muerte, o también, ¿sí?, para sanarnos. Por eso dice aquí Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo, lo salvará. Si ya es el momento de morirse, pues se va a morir, ¿verdad? Se va a morir, pero lo salvará, porque además no solamente con el óleo, con el aceite, sino es el sacramento que lleva también pues la confesión, si el enfermo se puede confesar, pero si no, también lleva consigo lo que nosotros llamamos el viático, la comunión. Y yo recuerdo que eso era muy significativo. Yo todavía tengo en mi mente, en el pueblo, yo no sé si lo vi en una película o si es cierto, pero yo creo que sí lo vi, que pasaba y se oía una campanita, y entonces decía mi mamá, llevan el viático. Eso es en el poblado, no en la ciudad, eso no se usaba, pero todavía en el poblado yo me acuerdo que se oía una campanita y decía mi mamá, llevan el viático, ¿quién se estará muriendo? ¿Sí? Y salíamos a ver, y todas las personas en la calle se hincaban, porque iba el sacerdote con el viático. Yo no sabía qué era el viático, pues era la comunión. La comunión se supone que una persona que todavía puede comulgar es su paso, ¿verdad? Su paso para la salvación, para estar en la presencia de Dios. Así que este sacramento de la unción de los enfermos no es solamente para aquellos que se están muriendo. Yo creo que es una falta de caridad no llevarle sacerdote a una persona que está enferma, delicada. Y es muy bonito cuando una persona se va a operar, que vaya con el sacerdote para pedirle que le dé la unción de los enfermos, porque se va a operar, ¿sí? Y no cometer ese grave error de hasta el final, cuando ya no puede hablar la persona, cuando no puede decir sus pecados, o que ya está tan grave que ya no puede confesarse.
aunque pueda hablar, ya no está en sus 5 sentidos por el dolor y todo eso. Es un grave error, una gran falta de caridad. Nosotros debemos de llevar el sacerdote cuando la persona todavía está en sus 5 sentidos, que todavía puede confesarse, que todavía puede arrepentirse, que puede comulgar. Esa es una muestra de amor hacia mi papá, mi mamá o la persona que esté enferma. No caigamos en ese error de no llevar al sacerdote hasta que ya está muy grave. O lo peor de todo, que ya no alcanza ni siquiera a llegar el sacerdote por cuando esté vivo, sino que ya lo encuentra muerto a la persona. Así que es muy importante que nosotros tomemos en serio esto. Hablemos a un sacerdote, hablemos para que vaya y todavía nuestro enfermo, nuestro familiar, pueda confesarse y pueda recibir este sacramento con los 5 sentidos, y pueda el Señor, si ya se lo va a llevar, pues prepararlo, ¿verdad? Con el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Y si lo va a dejar, y yo he sido testigo de que hay muchas personas que en cuanto les ponen la unción de los enfermos, se alivian, se mejoran. Entonces, no nada más es para aquellos que van a morir. Pues como vemos, esto es el óleo de los enfermos, ¿sí? Y bueno, después de esta pausa vamos a ver lo que es el crisma. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 6 de abril, En el restaurante Escondida. invitado especial, Padre Carlos Santillán, en punto de las 9 de la mañana. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos en un programa especial, un poquito repasando lo que llevó a cabo hoy en nuestra Santa Iglesia Catedral, que es la Misa Crismal. Y ya vimos
lo que es el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos, ¿sí? Así que hoy vamos a ver en este momento lo que significa el Santo Crisma, ¿sí? Dice, la liturgia cristiana ha aceptado el uso del Antiguo Testamento, en el que eran ungidos con el óleo de la consagración los reyes, sacerdotes y profetas, ya que ellos prefiguraban a Cristo, cuyo nombre significa el ungido del Señor. Del mismo modo se significa con el Santo Crisma que los cristianos, injertados por el bautismo en el misterio pascual de Cristo, han muerto, han sido sepultados y resucitados con él, participando de su sacerdocio real y profético, y recibiendo por la confirmación la unción espiritual del Espíritu Santo que se los da. Entonces vemos que el Santo Crisma, sí, está hecho, ¿de qué está hecho el Santo Crisma? Bueno, está hecho de aceite de oliva, como cada uno el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos también, cada uno de ellos está hecho con aceite de oliva, pero también vemos que está hecho de sándalo, y bueno, pues hay muchas otras cosas, pero la verdad es que no me acuerdo. Hay muchas personas que dicen que lleva muchas cosas, y sí lo dijeron, pero una de las cosas especiales con lo que está hecho es precisamente con sándalo, es un aceite especial, ¿sí? A ver si un poquito más adelante preguntamos a ver qué es más lo que lleva el crisma. Algo muy importante que decía el padre Jeff en esta mañana, que no solamente el crisma significa eso que acabamos de decir, sino también que es como ese reflejo puro, el crisma, el cristal, que viene también del cristal, significa un cristal puro que refleja la luz de Cristo. Tanto como la deja pasar, si nosotros vemos un vidrio que está sucio, que no es tan puro, pues no deja pasar la imagen claramente. Y vemos pues la imagen distorsionada, no sé, de afuera de alguna cosa que estemos viendo. Mas, sin embargo, entre más puro sea el cristal, más bien vemos la figura que está al otro lado del cristal. Y sobre todo también deja pasar los rayos del sol y refleja a sí mismo los rayos del sol. Así que también tiene ese sentido el crisma de cristal. Entre más nosotros estemos ungidos con el poder del Espíritu Santo, podemos reflejar la luz de Cristo para los demás, pero también la luz de Cristo entra más fácilmente a nuestras vidas y las cambia. Esta unción, que como ya hemos dicho, que en el Antiguo Testamento era de verdad clara, lo vemos en Deuteronomio 11:14, que no solamente era, sino también servía para librar del pecado, para limpiar del pecado y para significar que ya un leproso estaba listo, estaba limpio. Pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? ¿Para qué usamos el crisma? Bueno, primeramente usamos en la unción del sacramento del bautismo. Ya lo hemos dicho, primero es el óleo de los catecúmenos y después se crisma al recién bautizado. ¿Dónde? En la frente, en la nuca, allí se crisma eso. Y tiene un olor precioso, porque una también de lo que está compuesto es del olor a rosas, ¿sí? Dice la unción, como ya hemos dicho, que viene en Deuteronomio 11:14, y la alegría también es un signo de abundancia y es un signo de alegría. Purifica, ¿sí? También es un signo de purificación y de agilidad. Vemos como la unción de los atletas también, que se ungían con aceite, sobre todo los luchadores. Es signo de curación. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda a aquel samaritano que fue herido, que fue casi lo asesinan y que estaba allí tirado. Y pasaron muchas personas y no lo atendieron. Pero pasa un samaritano y entonces dice que lo cura y cubre sus heridas con el aceite. Así que también suaviza las contusiones y las heridas. También sirve para sanar, ¿sí? Y bueno, y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza.
No sé si ustedes recuerdan también ese salmo que dice que agradable es estar los hermanos juntos. Es como esa unción en la barba de Aarón, dice que baja por la barba de Aarón. Y bueno, pues eso nos recuerda la plenitud de la santidad, ¿sí? Y dice que también, y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. También hacía el comentario el padre Jeff, cuando fue ordenado obispo, Monseñor don Rafael Robo Muñoz, dice, bueno, vamos para allá, pero me adelanto un poquito, para decir que los sacerdotes son ungidos, son ungidas las manos. Cuando es sacramento del orden, el sacerdote es ungido en las manos. Dice, el ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad y con lo que el propio Cristo construye, santifica, gobierna su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, para aquel sacramento peculiar que mediante la unción del Espíritu Santo marca a los sacerdotes con un carácter especial. Así quedan identificados con Cristo sacerdote de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. Entonces al sacerdote se le unge las manos, ya al obispo se unge toda su cabeza. Y él recuerda que cuando don Rafael fue ungido, pues es un aceite que le corre por la nuca y llega a su rostro. Dice que cuando salió el sol brillaba. Entonces esto lo que acabamos de escuchar, que da belleza, irradia santidad y fuerza, es cierto. Y cuando a los niños los bautizan, también queda su cabecita brillante, y no solamente físicamente, sino que sabes que ese brillo te está hablando de lo que es la santidad, la presencia de Dios. Y es real, no solamente es un signo, es real, porque después un bautizado es un cenáculo, no sé, un receptáculo más bien de la gracia de Dios. Es un receptáculo de Jesús mismo, de la Santísima Trinidad, hablándose eso. ¿Para qué más es usado el óleo o el crisma, pues ya vimos que es para el orden sagrado, para el sacramento de la confirmación, ¿sí? Eso también vuelven a usarlo en la frente, ¿sí? La unción de los enfermos, bueno, eso también es usado. Como vemos, cada uno, perdón, no, en la unción de los enfermos no, estoy equivocada, simplemente para el orden sagrado y el bautismo. Entonces, como vemos, cada uno de estos significados que nos trae el crisma, pues es de una presencia enorme del Espíritu Santo. Y en la bendición que esta mañana, vuelvo a repetir, no es la bendición, es la consagración del crisma. Pues yo quiero tomar algunas ideas de esto. Dice, el obispo derrama los aromas sobre el óleo y hace el crisma. Es decir, que ya tiene allí todos los componentes, sobre todo los aromas y el aceite, y él mismo es el que hace, ¿sí?, ya el crisma. Y luego dice así, pidamos a Dios Todopoderoso, nuestro Padre, que bendiga este óleo para que cuantos sean ungidos con él se renueven interiormente y puedan alcanzar su salvación. Entonces el obispo sopla sobre la boca de la vasija del crisma y con las manos extendidas dice la siguiente oración. Dios nuestro, autor de todo progreso espiritual, acepta la acción de gracias y las alabanzas que llenos de gozo te ofrecemos en nombre de tu iglesia. Al principio del mundo tú mandaste que de la tierra brotasen árboles y entre ellos el olivo, cuyos frutos nos suministran el aceite con que hemos preparado el santo crisma. Ya David, en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos de tu amor, instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con el óleo en señal de alegría. Y después del diluvio, cuando las aguas purificaron de pecado la tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de tu paz con los hombres. Todo esto era un signo del gran don futuro. Ahora, después que las aguas del bautismo nos purifican del pecado, la unción con este aceite de oliva consagra nuestros cuerpos y nos llena de alegría. Por mandato tuyo, Aarón fue purificado con agua y tu siervo Moisés, su hermano, lo consagró sacerdote con la unción de este óleo.
Esto prefiguraba también grandes cosas por venir. Después de que tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, fue bautizado por Juan en las aguas del Jordán, tú enviaste al Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y su voz declaró que Cristo era tu Hijo, el amado, en quien tenías puestas tus complacencias. De este modo se cumplió plenamente la profecía de David, de que Cristo sería ungido entre todos los hombres con el óleo de la alegría. Dice también, todos los celebrantes, es decir, todos los sacerdotes que están ahí, en silencio, extienden la mano derecha hacia el crisma y la mantienen así hasta el final de la oración. Y bueno, sigue la oración que es muy, muy bonita, ¿sí? Dice, así pues te pedimos, Señor, que bendigas este aceite que tú has creado. Llénalo con el poder de tu Espíritu Santo por medio de tu Hijo Jesucristo. De él toma este crisma su nombre, y con el crisma tú ungiste para ti a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas y a los mártires. Haz que este crisma sea un signo de vida y salvación para los que van a nacer de nuevo en las aguas del bautismo. Purifícalos del pecado de Adán en que nacieron, y cuando sean ungidos con este óleo santo, transfórmalos en templos de tu gloria, que irradien la santidad que tiene su origen en ti. A través de este signo del crisma, concédeles la dignidad real, sacerdotal y profética, y la fortaleza para que vivan con integridad. De verdad que es toda una enseñanza esta oración. Pero vamos a seguir más con este tema después de esta pausa. No se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Spirito. Pascua Juvenil 2013. Joven, Cristo vive. Conoce y vive tu fe. Este sábado 30 de marzo iniciamos a las 8 de la mañana en el estacionamiento de la Plaza Carrusel para llegar al Auditorio Municipal, donde celebraremos con el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. En la marcha tendremos 4 colores resaltando las verdades de fe del credo: verde, blanco, rojo y amarillo. Para saber qué color le corresponde a tu decanato, comunícate al teléfono 683-6867 o búscanos en Facebook, Pastoral Juvenil Tijuana. Pascua Juvenil 2013. Sabes bien que ese no es el camino. Tu camino es Jesús. ¿Qué esperas para decidirte? El Movimiento Católico Cristo Rey te invita a su retiro de evangelización y catequesis los días 5, 6 y 7 de abril para mayores de 17 años. No olvides llevar cobijas y artículos de uso personal. Te esperamos en la parroquia San Isidro Labrador. Pide informes al 378-2093. 378-2093. ¿Qué esperas para decidirte? Movimiento Católico Cristo Rey invita. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Objetivo de Koinonía Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonía, lo que somos, lo que vivimos. Koinonía Radio, 1420 AM. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Spirito. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos ya en el último segmento de este programa especial donde hemos estado meditando un poquito y conociendo más sobre lo que es la misa crismal.
la bendición de los santos óleos y también la consagración del crisma. Y el santo crisma, pues estamos viendo que para qué se usa en la iglesia. Bueno, ¿de dónde viene? Ya veíamos que crisma también es el significado, bueno, es una palabra griega que denomina un ungüento aromático, una mezcla de aceite que representa fortaleza y un bálsamo oloroso, ¿sí? Como aquello nos recuerda que nosotros, como dice San Pablo, somos el buen olor de Cristo, ¿sí? Y bueno, también me recuerda aquellos santos que mueren en honor de santidad, ese fenómeno tan especial que se da en los santos. Una persona que muere y se ha dado en muchísimos santos que después de su muerte hay un olor a rosas, y eso se le llama en la Iglesia Católica que murió en olor de santidad. Yo solamente tuve la experiencia de que yo no lo experimenté. Me contaron de un joven muy virtuoso que cuando murió el olor de rosas se expandió por todo el lugar donde él había muerto. Pues sí, somos el buen olor de Cristo. Así que el crisma, que huele bellísimo, bellísimo. Cuando a mí me toca asistir a un sacerdote, no sé, acercar el santo crisma para que unja al que va a ser bautizado, ay, su olor es fascinante, es bellísimo, de verdad. Como que de verdad te recuerda el buen olor de Cristo, el Espíritu Santo. Así que con este crisma es ungido, ya dijimos, el que va a ser bautizado, el confirmado y el sacerdote cuando es ungido. Pero además de eso, bueno, el obispo. ¿Qué más es ungido con este crisma también? Bueno, se unge las paredes y los altares en el rito de la consagración de iglesia, ¿sí? Son ungidos y eso sí me tocó experimentar cuando es ungido un altar. Como el obispo, yo recuerdo que en esa ocasión se levanta de los ornamentos la manga y entonces unge totalmente el altar con el santo crisma, de tal manera que ya consagrado es de verdad, es ahí donde se lleva a cabo el sacrificio que es la Eucaristía, pero también es el signo de Jesucristo altar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos testigos de esa consagración de un altar o de una iglesia, pues es algo muy significativo. Es de verdad, cada uno de los signos de nuestra Iglesia Católica son tan especiales. Cada uno nos dicen, nos revelan las verdades que la Iglesia nos quiere transmitir, como precisamente ahorita vemos que es consagrada la Iglesia con el Santo Crisma. Pues como vemos, nosotros esas cosas, si no las sabemos, pasan como que ¿qué está haciendo el obispo, el señor obispo? ¿Qué está haciendo el sacerdote? ¿Por qué le dice que tiene que ungir al niño en su pecho y luego después en su cabeza? Pues cada una de estas cosas nos hablan de las realidades espirituales que son realmente como los sacramentos, vemos. Y en el Antiguo Testamento me llama mucho la atención que la purificación de cuando un sacerdote tenía que decir que un leproso estaba purificado, entonces sucedía también cada una de estas cosas. El leproso tenía que llegar al sacerdote para decir y que él diera fe de que estaba purificado. Y eso, después de eso, el sacerdote lo ungía. Esto lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 14, y allí nos dice todo esto que tenía que llevarse a cabo cuando el leproso ya estaba sano. Y lo vemos en el versículo 14, versículo 23. Dice, al octavo día, el leproso dice que va a ser purificado. Dice, al octavo día llevará al sacerdote a la entrada de la tienda, ¿sí?, una ofrenda mecida para hacer expiación por él. Además, como oblación, 1/10 de flor de harina amasada con aceite y un cuartillo de aceite.
¿sí? Y dice, a la puerta de la entrada de la tienda del encuentro, el sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite y los mecerá como ofrenda ante Yahvé. Después de haber inmolado el cordero del sacrificio de reparación, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite en la palma de su mano izquierda, y con un dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, y en el lugar donde puso la sangre la víctima de reparación. Derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo aspersión por él ante Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí vemos ese signo tan maravilloso de que el aceite ya le estaba diciendo a este leproso que estaba limpio. Primero la sangre del cordero que era sacrificado, y entonces era también ungido con la sangre del cordero, con la sangre del sacrificio, y después de eso era ungido con el aceite, que significaba, y ahora sabemos, del Espíritu Santo. Exactamente así sucede en el bautismo. También nos es quitado el pecado original cuando son niños, cuando son bebés. Y una persona adulta también sabemos perfectamente que cuando es bautizada, todos sus pecados se le borran. Eso es maravilloso, eso es precioso. Y muchas veces dicen, entonces, ¿para qué bautizarme de niño si tengo la oportunidad de cuando soy adulto me bautizo y todo lo que hice queda borrado, totalmente borrado? Es decir, que si yo muero en ese momento, me voy derechito al cielo, porque no solamente queden perdonados, pero queda ahí la culpa de pecado y tengo que pagar el purgatorio. No, queda totalmente limpio, renacido. Es una criatura nueva aquel que es bautizado. Así como ya había este signo en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, que primero que era sobre todo untado con la sangre del cordero y después con el aceite. Así sucede en el bautismo. Y todos aquellos que son bautizados quedan ungidos con el Espíritu Santo. Si nosotros supiéramos que en el bautismo es cuando nosotros recibimos todos los dones, todas las gracias, todos los carismas. En mucho, sobre todo, se da en nuestra espiritualidad de renovación, que pedimos que venga el Espíritu Santo, y ven Espíritu Santo y llénanos de tus dones, y cantamos, está bien, pero lo que nosotros debemos de saber es que ya tenemos los dones en nuestro corazón. Están ahí desde el momento de nuestro bautismo todos los dones, solamente que están como, pudiéramos decir que en potencia. Están ahí esperando que nosotros le demos la libertad al Espíritu Santo para que afloren esos dones y crezcan en nosotros y se hagan vida en nosotros. Así que en el bautismo, decía un sacerdote, que se nos regala como un gran pectoral de piedras preciosas, una corona de piedras preciosas. Se nos regalan no solamente los 7 dones que nosotros sabemos de nuestra iglesia que vienen en Isaías 11, ni los carismas que encontramos también en el Nuevo Testamento, que nos habla en San Pablo, en la primera carta a los Corintios, también esos carismas. No solamente esos solo recibimos, ¿sí? Si nosotros pudiéramos enumerar los dones y los carismas, no terminábamos. Son innumerables. Como innumerable, como grandioso, como, todopoderoso, pues es el Espíritu Santo. Pero el mayor don, el más precioso don que podemos pedir nosotros a Dios, es precisamente el Espíritu Santo. Bueno, pues yo quiero aprovechar este minuto que nos queda, pues para pedirles que nos apoyen. Nosotros estamos aquí trabajando con mucha alegría cada vez que alguien nos dice que está escuchando Koinonia y que les sirve lo que los sacerdotes comparten con ustedes, pues nos llenan de mucho entusiasmo. Precisamente ahora, ahí en la misa crismal, pues muchas personas se acercaron con nosotros para decirnos que nos escuchaban, que escuchaban al Padre Yel, que escuchaban a tal sacerdote, al Padre Israel, a tal o cual sacerdote, y eso nos llena
de mucho entusiasmo, pero también queremos decirle, apóyenos, ayúdenos, en la medida que usted pueda, apóyenos porque necesitamos nosotros de su apoyo. Precisamente este próximo 6 de abril, sábado 6 de abril, en La Escondida nosotros tenemos lo que es el desayuno Pro Radio Koinonia y va a estar nada más ni nada menos que el padre Carlos Santillán. Yo de verdad disfruto cada predicación del padre. Su oración es un hombre tan sabio, así que no se lo pueden perder, ¿verdad? Ustedes nos acompañan. Además ya estaremos festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua, así que vamos a estar muy contentos, muy alegres, festejando la resurrección. Así que acompáñenos este 6 de abril en el restaurante La Escondida, como siempre, a las 9 de la mañana. Pues les deseamos todo el bien en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.